Bien, para hablar de derivadas de funciones logarítmicas, vamos a recordar algunas cosas con respecto a cómo se definía la función logarítmica. Y para definir la función logarítmica se hacía de forma recursiva a partir de la exponencial, ¿cierto? Y también hay que tener en cuenta las componentes de ese logaritmo. Recuerden que cuando definíamos una función logarítmica, una función f de x igual al logaritmo en base b de x, o incluso acá podría ser ya una función, ¿cierto? Algo que era importante es que este b tenía que ser positivo, ese b tenía que ser positivo y con b diferente de 1, ¿cierto? Eso era importante para poder definir la función logarítmica. Ahora, para ver cómo derivar una función logarítmica, podríamos analizar la derivada de una función exponencial y a partir de eso poder establecer esa derivada. Básicamente tenemos lo siguiente. La derivada de una función logarítmica se hace de la siguiente forma. Cuando tenemos una función logaritmo natural de u, entonces la derivada de esta función va a ser 1 sobre u, ¿cierto? Es decir, 1 sobre el argumento del logaritmo por la derivada interna. Cuando tenemos un logaritmo que es en base diferente del número de Euler, entonces, ¿cómo se hace esa derivada? Entonces se pone lo mismo, se pone acá 1 sobre u, pero en el denominador se agrega logaritmo natural de la base. ¿Bien? Se agrega logaritmo natural de la base. Y esto por la derivada interna de u de x. Si ustedes recuerdan cómo se calcula la derivada de lo siguiente. Si uno tiene la función f es e a la u, entonces tenemos que f', la derivada es ¿quién? Es e a la u, ¿cierto? La misma función por la derivada interna. Pero si tenemos una función de este estilo, f de x igual a la u, acá también se necesita la siguiente condición. A tiene que ser positivo con a diferente de 1. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la derivada de a la u? ¿Recuerdan cuál es la derivada de a la u? ¿Alguien la recuerda? Sí, profe. ¿Cómo es? A la U, Es la misma función, ¿cierto? A la la u, misma A la U por logaritmo natural ¿sí? de A De a por, por la función interna, por eso, U, por la derivada. por la derivada de U. La base es el número de Euler, claro, logaritmo natural del número de Euler. Profe, qué pena, es que no se escucha muy bien. ¿Escucha bien? Eso era lo que preguntaba al principio de la clase. ¿Qué tal se escucha? Se escucha muy bajito y como entrecortado. Ahí vamos a probar con esta configuración. Sí, profe, escucha bajito. ¿Qué tal se escucha ahí? ¿Se escucha mejor? ¿No? ¿No se escucha Se sigue mejor? escuchando muy bajito. Muy bajito. A ver allí. Allí se escucha mejor, se escucha igual. ¿Qué tal ahí? Igual, profe. Igual. Bueno, vamos a mirar acá. Voy a hacer algo más. Bueno, ahí qué tal se escucha. Mejor. Ahí ¿Se ya entiende, mejoró. profe? Sí, se entiende un poco. Listo. Bueno, voy a borrar entonces acá estos dibujos y vamos a continuar entonces con lo siguiente. Teniendo en cuenta cómo vimos la derivada de la exponencial, bueno, la de la función logarítmica es similar, ¿no? Es similar en el sentido que hay que agregar un logaritmo natural de la base cuando la base es diferente al número de Euler. Y básicamente hay que tener en cuenta eso, la derivada del logaritmo
es 1 sobre quién, 1 sobre el argumento por el logaritmo natural de la base, ¿cierto? El logaritmo natural de la base por la derivada interna, por esa derivada interna. Dicho eso, entonces empecemos a mirar, por ejemplo, algunas derivadas. Miremos esta primera. Vamos a hacer la derivada usando regla de la cadena del logaritmo natural del coseno. Entonces, ¿quién es f' para este caso? F' de x será 1 sobre el argumento del logaritmo, es decir, la función coseno de x, multiplicado por ¿quién? Va a estar multiplicado por la derivada interna, ¿cierto? La derivada interna, es decir, la derivada de coseno, ¿es quién? Es menos seno de x. Es decir, esto, ¿cuánto da? Esto da menos tangente de x. Eso da menos tangente de x. ¿Bien? Esa sería esa derivada. Vamos a mirar ahora la derivada de esta función y igual al logaritmo natural del logaritmo natural de x. Entonces, ¿quién será y'? Tenemos la derivada de la función externa es 1 sobre el argumento. ¿Quién es el argumento del primer logaritmo? Es un logaritmo natural de x. Por la derivada interna, ahora la derivada de esto que queda acá. La derivada interna es 1 sobre x, ¿cierto? Y bueno, la derivada interna de esa es 1. Es decir, esto simplemente queda de esta manera. 1 sobre x logaritmo natural de x. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay preguntas? No, profe. ¿No? Listo. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, acá es un poco más de lo mismo. Es un poco más de lo mismo. Usando la... Hay acá una cosa bien importante. Bien importante. Y es lo siguiente. Bueno, acá un poco más arriba se hace la deducción de cuál es la derivada del logaritmo natural de valor absoluto de x. Y de hecho se establece que la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x es 1 sobre x. Es decir, que la derivada con respecto a x del logaritmo natural del valor absoluto de x es igual a la derivada con respecto a x del logaritmo natural sin el valor absoluto de x. ¿Esto por qué resulta ser importante? En los cursos superiores, como estábamos hablando la semana pasada, por ejemplo, en cálculo 2, algo que resulta del interés de estudio es precisamente a partir de una derivada averiguar quién es la antiderivada, ¿sí? Es decir, ¿qué función debo derivar? Entonces ahora la pregunta es, si yo les digo, bueno, ¿qué función debo derivar para que me dé la función 3? ¿A quién debo derivar para que me dé 3? Es decir, f' es 3. ¿Quién es f? Que sería el proceso inverso. La 3x, derivada da 3. ¿Quién es f? 3x. Sería 3x y acá se le agrega una constante, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, es 3x más 1, la derivada es 3. Si es 3x más 10, la derivada también es 3, ¿cierto? Entonces se le agrega allí una constante. Ahora, si por ejemplo, la pregunta es con la siguiente antiderivada, si yo tengo que f' es igual a 1 sobre x, la pregunta es ¿quién es f? ¿Quién es f? Aquí Logaritmo natural. entonces, ojo, acá uno lo que va a poner es logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿sí? ¿Y por qué va a escribir con valor absoluto? Porque como estoy haciendo el proceso inverso, veamos acá algo que puede ser de interés. A ver, más adelante vamos a hablar un poco con más detalle del uso de las derivadas en las aplicaciones. Pero una aplicación que ya podemos entender es que la derivada representa la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿cierto? Dicho esto, entonces, por ejemplo, yo quiero analizar el problema
quiero analizar el problema de calcular la pendiente de la recta tangente a una curva, ¿sí? A una curva, qué sé yo, en x igual a menos 2. X igual a menos 2. Entonces, lo que de pronto tengo información es que la derivada en todo punto, esta derivada de f' de x es 1 sobre x. Si yo solamente me quedo con el logaritmo natural de x, ¿cierto? Para la función f, ¿qué pasa? Que cuando yo quiera hallar el punto de tangencia, ¿cierto? Si yo quiero hallar el punto de tangencia, que sería f evaluado en menos 2, me queda el logaritmo natural de menos 2. Y resulta que el logaritmo natural de menos 2, esto que está aquí, no existe. Entonces ahí hay un montón de inconvenientes para poder resolver esto. Pero ¿qué pasa? Que realmente cuando yo estoy resolviendo el problema inverso, uno normalmente no pone logaritmo natural de x. ¿Qué pone? Logaritmo natural del valor absoluto de x. Claro, y si ya yo, en lugar de estar poniendo acá logaritmo natural de x, pongo logaritmo natural del valor absoluto de x, entonces no hay problema, ¿cierto? Porque acá será el logaritmo natural del valor absoluto de 2, de menos 2, y el valor absoluto de menos 2 es 2. Es decir, esto es lo mismo que el logaritmo natural de 2, y esto sí existe. ¿Bien? Entonces, en cálculo 2 y en cursos superiores, cuando usted quiera obtener una antiderivada y utilice logaritmos, siempre póngalo en valor absoluto. ¿Bien? Siempre póngalo en valor absoluto. Hace un momento hicimos un ejercicio que fue la derivada del logaritmo natural del coseno. Esta que está acá. Antiderivada, por ejemplo, es esta, nos dio ¿cuánto? Nos dio, observe, nos dio menos tangente. ¿Sí? Nos dio menos tangente. Es decir, si ahora yo estoy preguntando f' de x es menos tangente de x, la pregunta es, ¿quién es f? ¿Quién es f de x? ¿Quién es? Si la derivada es menos tangente, ¿quién es la función? Menos secante cuadrado de x. No, señor. No, no derive. Porque ahorita cuando yo les pregunté, les dije que la derivada era 3, usted para hallar el 3x no derivó. La pregunta es, ¿a quién debo derivar para que me dé esto? Ahora acá la pregunta es, ¿a quién debo derivar para que me dé menos tangente? La pregunta, Logaritmo La natural del coseno. valor absoluto de ¿cómo, coseno. cómo? De nuevo. Logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x. Exactamente. Acá les estoy haciendo esta pregunta precisamente porque ya sabemos a quién derivé, ¿cierto? Pero, a ver, la idea es esta, muchachos. Quiero que esta idea quede muy, muy clara, así que presten mucha atención. Cuando yo estoy derivando un logaritmo de manera directa, es decir, tomo la función y derivo, obtengo este resultado. Pero cuando quiero ir de manera inversa, es decir, a partir del resultado, quiero obtener una antiderivada. Este proceso que estamos haciendo acá se conoce como calcular antiderivadas. Cuando yo quiero calcular una antiderivada que involucra un logaritmo, eso debe llevar valor absoluto. Es decir, esto debe tener logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x. ¿Bien? Así. De aquí en adelante, siempre que usted calcule una antiderivada, esto debe llevar ese valor absoluto. ¿Sí? Precisamente ¿por qué, muchachos? Porque ocurre lo siguiente. Cuando yo tengo la función, yo a la función puedo calcularle el dominio. Y si tengo el dominio, una vez tenga la derivada, puedo hablar de dónde la derivada tiene sentido que exista. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy partiendo de la derivada, yo allá puedo hallar el dominio de la derivada, pero yo no sé en qué dominio tiene sentido la función. Mucho cuidado con esto. No sé en qué dominio va a tener sentido la función. Y como no sé en qué dominio tiene sentido, realmente el sentido, bueno, el dominio lo va a determinar lo que esté dentro de la función valor absoluto. Y el problema realmente puede estar en qué? En el signo del argumento de valor absoluto. Perdón, del logaritmo natural. Por eso le ponemos valor absoluto. A ver, un ejemplo, volvemos a un ejemplo sencillo. Suponga usted que yo, por ejemplo, tengo esta función f de x
igual a 1 sobre, no, vamos a poner así, al logaritmo natural de x. Pregunta acá. ¿Tiene sentido de hablar del problema de la recta tangente para esta función nx igual a menos 1? ¿Tiene sentido o no? No, ¿Por qué? porque menos uno no está definido en, pues en esa gráfica. Exactamente, menos 1 no pertenece al dominio de esa función logaritmo natural de x. Entonces no tiene ningún sentido hablar de quién, del problema, bueno, el estudio de la recta tangente allí, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Observe, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? La derivada del logaritmo natural de x es simplemente 1 sobre x. La pregunta es, f' evaluado en menos 1, ¿existe o no existe? ¿Cuánto da f' evaluado en menos 1? Menos uno. Da menos 1, ¿cierto? Esto da menos 1. Entonces acá tal vez empiezan a surgir algunas preguntas y algunas inquietudes. ¿Cómo es posible? La pregunta puede ser la siguiente. ¿Cómo es posible que yo pueda calcular la derivada en un punto que no está en el dominio? Porque si ustedes observan la derivada, existe la derivada, pero la función ni siquiera está definida en ese punto, en ese valor, ni siquiera está definida allí. Entonces esa idea al principio puede ser un poco sorprendente, pero es posible que eso ocurra cuando uno calcula derivadas. Cuando uno calcula derivadas, debe tener en cuenta, y esto también quiero que así sea que lo enmarquen solamente en este cuaderno, no sé, pero si usted tiene una función, algo que es necesariamente cierto es lo siguiente: el dominio de la función f, el dominio de la función f es más grande que el dominio de la derivada. Es decir, si yo calculo, por ejemplo, la primera derivada, el dominio de la primera derivada debe estar contenido dentro del dominio de la función. Mucho cuidado con eso. Debe estar contenido dentro del dominio de la función. Pero entonces acá surgen algunas cuestiones. Cuestiones como cuáles. Por ejemplo, si usted mira el dominio de la derivada, acá este dominio, de esta derivada, este dominio es de menos infinito a 0, unido con de 0 a infinito, ¿cierto? Y si usted mira el dominio de la función, ¿cuál es el dominio de la función? Es simplemente de 0 a infinito. Es decir, para esta función se evidencia esto que estoy señalando acá. Para esta función aparentemente el dominio de la derivada es más grande que el dominio de la función. Pero eso no es posible desde la teoría. Es decir, si la función, acá mucho cuidado, mucha atención también, resulta que algebraicamente uno puede hacer algunas cosas, pero desde el punto de vista del cálculo no están bien hechas. Esto, por ejemplo, calcular y decir que f' evaluada en menos 1 da menos 1, esto de acá está mal. ¿Por qué? Precisamente porque es que esta función 1 sobre x no la estoy viendo así de manera aislada. Yo sé esa función de dónde proviene. ¿Bien? Yo sé de dónde proviene. Es la derivada del logaritmo natural. Y tengo que tener en cuenta esto. Es que esto deberían, no es por hacer broma, pero deberían al menos escribirlo grande ahí en su cuaderno, enmarcarlo, ponerle colores, porque es a veces algo que se olvida y y ayuda a cometer errores muy, muy sencillos, pero también son muy delicados los errores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta imagen de la primera derivada evaluada en menos 1 no puede ser menos 1. Algebraicamente sí, pero desde el punto de vista del cálculo no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque menos 1 no lo puedo evaluar acá. ¿Y por qué no lo puedo evaluar acá? Porque menos 1
no está en el dominio de la derivada. Ojo, ¿cuál es el dominio de esta derivada? El dominio de esta derivada es este que está aquí, de 0 a infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dominio de la derivada debe estar contenida en el dominio de la función. ¿Sí? Debe estar contenido en el dominio de la función. Es decir, que esto que está acá, esto está mal. Esto de decir que f' evaluado en -1 es -1, está mal. Aunque algebraicamente se pueda. ¿Bien? Algebraicamente se puede. Pero hay que tener cuidado, y ya les voy a recordar otro ejemplo de cuándo hay que tener cuidado. Hay que saber de dónde provienen las cosas. ¿Ya? Entonces acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque precisamente cuando yo conozco la función, por ejemplo, acá conozco f de x, ¿cierto? Y es logaritmo natural, por ejemplo, yo puedo saber qué puedo hacer en la derivada. ¿Qué podría hacer en la derivada? ¿Por qué? Ya estamos viendo, por ejemplo, evaluar esto en -1. No puedo en la derivada, aunque algebraicamente sea posible, no tiene sentido en términos del cálculo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy estudiando el problema inverso, es decir, yo ahora tengo la derivada y ahora no sé de quién proviene. Y ahora no sé de quién proviene. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, digo que la derivada es 1 sobre x, ¿quién es la antiderivada? Es decir, ¿a qué función debo derivar para que me dé 1 sobre x? Acá debo poner logaritmo natural del valor absoluto de x. Y mucha atención acá. ¿Cuál es el dominio de esta función logaritmo natural de valor absoluto de x? El dominio de esta función es de menos infinito a 0, unido con de 0 a infinito. ¿Sí? Es decir, que si yo estoy resolviendo este problema, ¿qué estoy encontrando? Observen acá entonces, muchachos. ¿Qué estamos encontrando? Acá de esta función que fue de la que partí, estoy partiendo ahora de la función f', que tiene dominio de menos infinito a 0, unido con de 0 a infinito. Me devuelvo, hallo su antiderivada. Su antiderivada es esta función logaritmo natural del valor absoluto de x. Resulta que esta función que está acá, logaritmo natural del valor absoluto de x, sí está definida en -1. Esta función sí está definida en -1. Es decir, que ahora, -1 hace parte del dominio de la función acá con logaritmo natural de valor absoluto de x. ¿Bien? Es decir, que ahora f' evaluado en -1 igual a -1, esto sí tiene sentido y ahora esto sí es correcto. ¿Bien? ¿Sí vamos entendiendo la diferencia? Si yo voy de manera directa, voy de una función que involucra logaritmo natural, entonces yo conozco el dominio del que estoy arrancando. Y en la derivada puedo decidir cuál es el dominio también. Pero cuando estoy arrancando de la derivada, no sé de qué función exactamente estoy arrancando. ¿Sí? Y no sé qué dominio necesito que tenga esa función de la cual estoy arrancando. Por eso necesito poner valor absoluto. Necesito poner valor absoluto. Esto espero que quede claro, muchachos, siempre que usted calcule una antiderivada y esa antiderivada involucra un logaritmo, debe poner valor absoluto al argumento. Debe poner valor absoluto al argumento. ¿Bien? Porque a veces con eso se cometen errores muy delicados. Son simples errores porque son cosas que puede ser que se los olviden o que tal vez en ningún momento se les hizo esa aclaración. Y claro, cuando llegan a cursos superiores hay problemas en los cuales los resultados salen cosas así, y entonces quedan, pero ¿cómo es posible? ¿Sí? Salen cosas como esta, salen cosas como que tengo la derivada, tengo un resultado y quiero saber quién es la antiderivada y evaluarla en ese mismo x.
Y resulta que salen cosas como logaritmo natural de -1. No tiene sentido, ¿sí? Pero es porque hay un error conceptual allí. No olviden, no lo olviden. Nunca olviden eso. Antiderivada que involucre un logaritmo debe llevar valor absoluto en el argumento. Así de simple. ¿Por qué insisto con esto? Porque, como les digo, es importante saber de dónde proceden las cosas, de dónde provienen las cosas. Nosotros en alguna oportunidad que estudiamos la compuesta de funciones, hablamos de este ejemplo. A ver, algebraicamente uno puede hacer lo siguiente. F de x, vamos a decir que f de x es x a la 1 medio y que g de x es x al cuadrado, ¿sí? Si nosotros hacemos la función h que sea g compuesto f, ¿esto qué será? G es x al cuadrado, ¿cierto? Es decir, esto es al cuadrado y acá f es x a la 1 medio. Es decir, algebraicamente, usando potencias, propiedad de los exponentes, ¿cierto? Multiplico estos dos. Algebraicamente esto es x. Pero si nosotros ahora hacemos una función, vamos a llamarla y, que sea f compuesto g, es decir, esto todo elevado a la 1 medio, todo elevado a la 1 medio de x al cuadrado. Nuevamente, algebraicamente por potencias, ¿esto cuánto da? X. Entonces uno dice, bueno, están dando lo mismo, primera observación. Y segunda observación, si yo quiero analizar el dominio de esta composición de funciones, tal vez uno dice, bueno, el dominio de x es los reales en ambos casos, ¿no? O sea, el dominio de esta función, para esta función el dominio será los reales y para esta otra función el dominio también será los reales. Pero ¿qué pasa? Que eso no es cierto, ¿cierto? No es cierto. Ya vamos a ver, recordemos esto. Es importante recordar también estas cosas para que entendamos por qué es importante saber de dónde provienen los resultados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el de esta función y, esta sí tiene dominio de los reales. Perfecto. Pero esta no. Esta no. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, esta función h, usted evalúa h en -1, esto es igual a ¿qué? Esto es como tener -1 a la 1 medio todo al cuadrado, ¿sí? Y haga primero esta cuenta. Hagan en la calculadora, -1 a la 1 medio. -1 a la 1 medio básicamente es como describir la raíz cuadrada de -1. Y esto no pertenece a los reales. Es decir, no puedo evaluar esa función h en -1. No puedo. Algebraicamente me está dando x. Algebraicamente. Pero desde el punto de vista del cálculo, esta x está bien definida solamente si x pertenece a los reales positivos junto con el 0, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Bueno, espero que después de esto no se les olvide que cuando tenemos que calcular antiderivadas que involucren logaritmos, tienen que ponerle valor absoluto al argumento. Y si algún día cometen un error de ese estilo, espero que les pese mucho en la conciencia y se acuerden de mí. Esto es algo que deben tenerlo muy presente, muchachos, muy, muy presente. Bien. Bueno, vamos a hablar de diferenciación logarítmica. Y la diferenciación logarítmica es importante para hacer problemas que involucran, por ejemplo, suponga usted que usted quiere derivar esto que está aquí. Si usted lo analiza, tiene un logaritmo natural y dentro del logaritmo que tenemos, un producto en el numerador y en general un cociente. Es decir, hay que hacer varias cuentas allí. Entonces vamos a seguir las directrices para la diferenciación logarítmica y eso nos va a permitir trabajar con un conjunto de funciones que de otra manera sería muy extenso y muy tedioso trabajar. Veamos. Resulta que cuando queremos diferenciar una función que entre otras cosas
posee muchos productos o posee cocientes y posee potencias, es mucho mejor utilizar diferenciación logarítmica. ¿En qué consiste esta? Veamos. Vamos a suponer aquí que tengo una función y igual a f de x, ¿bien? Y esta f de x tiene productos, cocientes, potencias, etc. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Tomar logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de y será igual al logaritmo natural de f de x, ¿cierto? Ahora, una vez tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diferenciar. Vamos a derivar implícitamente a ambos lados, en ambos lados de esta ecuación. Derivando implícitamente tenemos la derivada del logaritmo natural de y, ¿quién es? Es 1 sobre el argumento del logaritmo, ¿cierto? 1 sobre y multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de y, es decir, esto es de y de x, ¿vale? Ahora, en el extremo derecho, acá va a quedar, bueno, tenemos la derivada del logaritmo natural de f de x. Bueno, acá básicamente quedará 1 sobre f de x por f' de x, ¿no? Solamente que acá estas cuentas pues todavía no se van a ir haciendo. La idea es que nosotros vamos a tomarlo de esta parte de la izquierda y si ustedes observan cuando yo quiero calcular de y de x, entonces esto simplemente es despejar de y de x de la siguiente manera. De y de x será y, la misma función, observe esto que está acá, lo voy a pasar a multiplicar, ¿cierto? Entonces esto va a ser y a ver, lo voy a escribir mejor de este estilo para que después no entendamos mal cómo vamos a escribir esto. Acá, pues lo que tenía era logaritmo natural de f de x, ¿cierto? Derivada. Es decir, acá la derivada va a quedar y por la derivada del logaritmo natural de f de x. Inicialmente no se ve que esto funcione, o bueno, que sea de mucha utilidad. Pero vamos a ver que sí es bastante útil. A ver, vamos a pensar en una función que tenga tal vez muchos productos y muchos cocientes. Y vamos a ir subiendo el nivel de complejidad de todo esto. Bien, entonces, vamos a ver por acá. Hay unas propiedades de logaritmos que vamos a usar acá. ¿Qué propiedades de logaritmos? Básicamente las siguientes tres propiedades. El logaritmo en base b de una función f más por una función g es el logaritmo en base b de f más el logaritmo en base b de g, ¿cierto? Es decir, el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. ¿Qué otra propiedad vamos a utilizar? Vamos a utilizar la siguiente propiedad. La segunda propiedad que vamos a utilizar es el logaritmo en cualquier base, en base b, de un cociente de f sobre g. ¿Esto es igual a qué? Al logaritmo en base b de f menos el logaritmo en base b de g. ¿Bien? Y vamos a usar una tercera propiedad. ¿Cuál es esa tercera propiedad? La que relaciona a los exponentes. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, el logaritmo en base b de f, y acá incluso podría estar elevado a una función g, no necesariamente debe ser un número. ¿Esto será quién? Esto será g logaritmo en base b, logaritmo en base b de f, ¿sí? Es decir, propiedades, ejemplo de esta tercera propiedad sería lo siguiente. Si nosotros tenemos logaritmo natural, qué sé yo, de x al cubo, ¿esto es igual a qué? A 3 veces el logaritmo natural de x, ¿sí? Básicamente lo que dice la propiedad es que puedo bajar este exponente o que si tengo algo multiplicando un logaritmo, puedo subirlo como un exponente, ¿bien?
Otro ejemplo para esta propiedad, si yo tengo logaritmo natural, qué sé yo, de seno de x, todo esto elevado al coseno de x, supongamos. ¿Esto es igual a qué? Bajo ese exponente, ¿vale? A coseno de x por el logaritmo natural de la función seno de x. Bien. Vamos a usar estas tres propiedades. Entonces ya se van dando cuenta por qué la diferenciación logarítmica es muy útil cuando nosotros tenemos productos, cocientes y potencias, ¿cierto? Porque tengo propiedades de logaritmos para productos, cocientes y potencias. Entonces, planteemos este escenario. Suponga que yo tengo que derivar la siguiente función. Y es igual a x menos 2 al cuadrado, x más 1 al cubo, x menos 3 a la, bueno, vamos a ponerle aquí a las 5. Acá las potencias podrían ser incluso negativas, realmente no importa. Vamos a poner acá 3 menos 2x, vamos a ponerle a la menos 2, x más, vamos a ponerle acá entonces menos 1, a la menos 1 y x más 3 al cuadrado. Así. A ver, si ustedes observan esta función. Tenemos en el numerador triple producto. En general es un cociente. Y en el denominador tenemos también triple producto. Es decir, esto si lo hacemos por derivada de producto, regla de producto y regla de cociente, se nos va a armar una derivada que podría usted llenar una hoja de examen con esto. ¿Sí? Se podría, incluso en el planteamiento puede llegar a perderse, puede llegar a enredarse y allí puede cometer errores. Porque, a ver, voy a escribir por aquí algo, pero ya lo voy a borrar. No lo voy a mantener acá para este ejercicio. Si usted supongamos que tiene una función acá f por una función g sobre una función h, ¿cómo plantea la derivada? Observe, la derivada sería derivada del numerador, ¿cierto? Porque en general, ¿qué es? Un cociente. Entonces tenemos derivada del numerador. Resulta que el numerador es un producto. Entonces, esa derivada del numerador será derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Esta es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. ¿Sí? Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo sobre el denominador al cuadrado. Por ahí como va esto, pues no tiene ni muy mala pinta, ¿no? O sea, no se ve ni muy complicado hacerlo por producto y cociente. ¿Qué pasa si ahora tengo una función, por ejemplo, acá f por g y acá en el denominador una h por i? Entonces, ¿cómo queda esta derivada planteada? Tengo la derivada del numerador, que bueno, es esta misma cantidad, ¿cierto? Es el mismo producto. F' por g más f por g'. Y ahora por el denominador, por h por i. Menos el numerador sin derivar, f por g, por la derivada del denominador, que es un producto. Es decir, tengo aquí h'i más hi', todo sobre el denominador al cuadrado. Es decir, esto es hi todo al cuadrado. Y si ustedes ven, bueno, aquí ya se empieza a complicar la cosa. Ahora, tengan en cuenta que no tenemos doble producto en numerador y denominador, sino tenemos triples productos, ¿vale? O sea, esto solamente del planteamiento se alarga bastante, observe los productos. Ahora, si acá hay un triple producto, bueno, acá tendrá que ponerse un triple producto, por acá también un triple producto, las derivadas de los triple productos, y eso se complica, porque bueno, acá tenemos básicamente algunas funciones más o menos sencillas. Si ustedes ven, son puros binomios elevados a cierta potencia, ¿no? Entonces, esto de alguna manera se complica. Si se puede hacer usando propiedades de potencia y de cociente y de producto, por supuesto que sí. Se puede plantear, pero salen unas derivadas
Vamos a ver entonces el potencial de la diferenciación logarítmica. Veamos entonces el potencial de la diferenciación logarítmica. La idea, muchachos, es que, bueno, ustedes están viendo que acá se complica un poco esta derivada si la concebimos por producto y cociente, ¿cierto? Yo les garantizo que si usted tiene buena imaginación, tiene buen proceso mental, esta derivada la puede hacer en un renglón. En un renglón la puede hacer. Solamente un renglón basta. Es decir, yo acá podría escribir ya de y de x, ¿vale? Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver cómo funciona la diferenciación logarítmica. Necesitamos cómo hacer todo el proceso y en la medida que tengamos incorporado el proceso, asimilado todo el proceso, ustedes cada cual pueden ir haciendo sus atajos. Acá voy a dejar un espacio. A ver, voy a dejar acá un espacio. No sé, más o menos de este tamaño. Y en este espacio, ahorita que hagamos las cuentas y revisemos el proceso, vamos a ver cómo en ese espacio podríamos escribir el resultado. Ahí, solo en ese renglón. Entonces, a ver, diferenciación logarítmica. Mucha atención porque la diferenciación logarítmica es de tremenda utilidad. Cuando estemos en el capítulo 4, la sección la 4.5, que son límites del hospital, vamos a necesitar diferenciación logarítmica. Allá vamos a necesitarla. Cuando ustedes estén en el curso de cálculo 2, estén en el cálculo 2 y estén, si no recuerdo mal, en la parte de integrales impropias, necesitarán diferenciación logarítmica. Y más adelante en cálculo 3 siguen usando diferenciación logarítmica. En una menor cantidad, con menor frecuencia, van a encontrar problemas que involucren diferenciación logarítmica en ecuaciones diferenciales, pero sí que hay uno que otro ejemplo donde se puede usar. Entonces esto no es para ahorita, esto lo van a estar utilizando todo el tiempo, como les estoy diciendo desde hace ya varios días. Esta parte de derivadas es tal vez la parte más importante de todo el curso, porque las herramientas en todos los cursos, y no solamente en los cursos de cálculo, en física también, en sus materias propias de ingeniería, se van a dar cuenta que también. Entonces, si nosotros podemos aprender acá bien a hacer derivadas, y tenemos, mejor dicho, si somos unos duchos con esto, nos puede ir muy, pero que muy bien. Entonces, a ver, atención. Pasos para la diferenciación logarítmica. Entonces, primer paso. El primer paso es tomar logaritmo natural a ambos lados. Tomar logaritmo natural en ambos lados. Bien. Entonces, bueno, el primer paso tal vez solamente es tomar logaritmo natural. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de ¿quién? A ver, de este producto, que será x menos 2 al cuadrado por x más 1 al cubo, x menos 3 a la 5, 3 menos 2x a la menos 2, x menos 1 a la menos 1 y x más 3 al cuadrado. Listo. Tenemos entonces allí esto, vamos corriendo ahí el tablero. Tenemos esto, segundo paso de la diferenciación logarítmica. Use en el lado derecho propiedades de los logaritmos de modo que no queden, y bueno, acá esta segunda propiedad puede ser flexible, ya vamos a ver en qué casos necesita ser flexible, de modo que no queden productos, coma, cocientes, ni potencias. Bien, no queden productos, cocientes, ni potencias. Ese es el segundo paso.
Entonces observe, acá tenemos en general, lo que está dentro del logaritmo, ¿qué es? En general lo que está dentro del logaritmo es un cociente. Es decir, el logaritmo de un cociente, ¿qué es? Es la resta de logaritmos. ¿Bien? Es decir, acá tenemos el logaritmo natural de y es igual a ¿qué? Al logaritmo del numerador, logaritmo natural de x menos 2 al cuadrado, ¿cierto? De x más 1 al cubo por x menos 3 a la 5. Este será el numerador menos, ¿cierto? Primera propiedad, bueno, estamos usando de hecho la segunda propiedad de logaritmos que listamos hace un momento, menos el logaritmo natural de ¿quién? De 3 menos 2x a la menos 2 por x a la x menos 1 a la menos 1, x más 3 al cuadrado. Y acá cierro esto. Bien. Ahora, siguiente propiedad de logaritmos que vamos a utilizar. Acá tenemos productos. Bien. Vamos a usar de hecho la 1, el logaritmo de un producto. ¿Por qué no puedo usar todavía la 3? Porque es que este 2 no lo puedo bajar. Ojo, ojo aquí, aprovechando eso. Suponga que usted tiene el logaritmo de a a la n por b. Esto no es n logaritmo natural de a por b. Yo no puedo bajar este exponente así. No puedo. ¿Por qué? Porque el exponente debe ser de todo el argumento del logaritmo. De todo. ¿Bien? No puedo bajar uno u otro. ¿Sí? No puedo bajar esos exponentes así. Es decir, acá el 2, este 2 que estoy seleccionando acá, este cuadrado, ¿es el exponente de todo el argumento de este logaritmo? No. Entonces, ¿puedo bajar el 2? No. El 3 tampoco. El 5 tampoco. Pero si tengo productos, esos productos debo trabajarlos entonces primero. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese triple producto? De hecho, uno puede ver que, que si tengo un logaritmo, de hecho, pues no necesariamente la natural, ¿no? Si tengo el logaritmo de a por b por c, ¿esto qué es? El logaritmo de a más el logaritmo de b más el logaritmo de c. Es decir, triple producto se convierte en triple suma. Y así sucesivamente. Bien, entonces vamos a trabajar con este producto, ¿vale? Vamos a trabajar con este producto. Esto será igual entonces a ¿qué? Lo de la parte derecha. Será igual al logaritmo natural de x menos 2 al cuadrado, ¿cierto? El primer elemento del producto, más logaritmo natural de x más 1 al cubo, más el logaritmo natural de x menos 3 a la 5. Menos, acá exactamente lo mismo. Y ojo, muchísimo cuidado con este menos, ¿sí? Para no tener problemas con este menos, voy a abrir acá un corchete, vamos a ponerlo aquí en azul. Y ahorita vemos qué tipo de problemas puede ocurrir con ese menos cuando no se tiene cuidado. Tenemos entonces el logaritmo de este producto. Entonces eso será igual a ¿qué? Al logaritmo del primero, ¿cierto? De 3 menos 2x a la menos 2 más logaritmo natural de x a la menos, x menos 1 a la menos 1 y más logaritmo natural de x más 3 al cuadrado. Bien, acá cierro este corchete. Ojo, yo recomiendo aquí en este paso de la diferenciación logarítmica, recomiendo poner este corchete que estoy poniendo en azul. ¿Por qué? Porque si yo de pronto no pongo el corchete, observe, y no tengo cuidado con el menos, miren lo que ocurrió. Esto que está escrito aquí, aquí ya cometí un error. ¿Cuál error cometí acá? Me está quedando solamente negativo este primer logaritmo y los demás están quedando positivos. Exactamente. Entonces, por eso recomiendo poner el corchete y hay que tener cuidado. Es un error simple. Es un error simple en el procedimiento, pero ese error simple cambia todo el resultado. Entonces, daría mucho guayao dañar un ejercicio simplemente por un error como ese. Yo les he dicho siempre, no sean tacaños con los paréntesis, ¿cierto?
no sean tacaños con los paréntesis y utilícenlos porque realmente en casos como este, escribir un paréntesis no me cuesta mucho, pero no escribirlo puede que sí me cueste bastante. Bien. Bueno, tenemos entonces listo acá. Ahora sí vamos a utilizar la tercera propiedad. Ahora sí, porque observe este primer logaritmo. ¿El 2 es el exponente del argumento del logaritmo? Sí. Entonces ahora sí vamos a utilizar esa propiedad. Es decir, esto como lo voy a escribir, simplemente lo voy a escribir como 2 veces logaritmo natural de x menos 2 más 3 veces logaritmo natural de x más 1 más 5 veces logaritmo natural de x menos 3. Y acá voy a romper el corchete utilizando el menos y bajando de una vez los exponentes. Bien, a ver cómo queda. A ver esto cómo queda entonces. Ojo, voy a bajar el menos 2. Voy a bajar el menos 2. Con este menos queda más 2 veces logaritmo natural de 3 menos 2x. Bien. Con este menos que aparece aquí, con ese menos, queda entonces más una vez, ¿cierto? Bueno, voy a escribir el 1 para que después no crean que fue que se nos olvidó el 1. X menos 1. Y bajo este 2, este sí va a quedar con este menos, queda simplemente como un menos 2 veces logaritmo natural de x más 3. Bien, vamos bien hasta ahí. Hemos utilizado las propiedades de logaritmos. Primero utilizo el cociente, la del cociente porque en general eso es un cociente. La operación más grande, la que engloba todo, es un cociente. Luego en el numerador tengo producto, triple producto. En el denominador tengo también triple producto. Y entonces, ¿qué hacemos? Usamos propiedades de logaritmo para el producto, separo como logaritmos de sumas. Luego, ¿qué hacemos? Las potencias. Casi siempre se hace en ese orden para este tipo de ejercicios. Primero cocientes, luego productos, luego potencias. Casi siempre. Por ahí que aparece uno que otro ejemplo donde se utiliza alguna propiedad primero, ¿vale? O sea, en otro orden. Listo, hasta aquí. ¿Hasta qué iría el paso 2? Si usted observa en este paso 2, hasta este resultado, ya no hay productos, ya no hay cocientes y ya no hay potencias. ¿Bien? Ya no hay. Ahora, tercer paso. Tercer paso, bueno, vamos a escribir este tercer paso acá. Creo que se ve mejor el azul. El tercer paso. Entonces vamos a derivar implícitamente con respecto a x. Vamos a derivar implícitamente con respecto a x. Y en este mismo tercer paso, una segunda parte es despejar. Vamos a despejar de y de x. Vamos a despejar de y de x. Entonces vamos a ver. Miremos la forma que tiene esto. Vamos a derivar implícitamente. Entonces, la derivada del extremo izquierdo, ¿quién es? La derivada de logaritmo natural de y es 1 sobre y por la derivada interna que es de y de x. ¿Bien? Igual. Recuerde que cuando derivo una función multiplicada por una constante, dejo la constante y derivo la función. Es decir, esto va a quedar 2 veces multiplicado por ¿quién? La derivada de logaritmo natural de x menos 2. ¿Quién es? Es 1 sobre x menos 2, ¿cierto? 1 sobre el argumento del logaritmo por la derivada interna. La derivada de x menos 2 es 1. Entonces, dejo ahí. Más. A ver, ¿quién me dice el siguiente término? Alguien que me diga el siguiente término. Más ¿Puede volverse 10 segunditos atrás? Por favor. ¿En qué parte? Cuando empezamos a derivar. Sí, el 2 logaritmo de x menos Bueno, 2. el 2 logaritmo natural de x menos 2.
¿Cómo es? Dejo la constante, ¿cierto? Y voy a derivar el logaritmo natural. El logaritmo natural, ¿quién es la derivada? Es 1 sobre el argumento, es decir, lo que está por dentro del logaritmo. Y a esto le multiplico la derivada interna, es decir, la derivada de esto. Pero ¿quién es la derivada de x menos 2? Eso es 1. ¿Sí? Eso va a ser 1. Entonces lo escribimos así. Como 2 se multiplica a 1 sobre x menos 2. ¿Bien? A ver, entonces el siguiente término, ¿cómo es? 3 por 3, 1 si hablo un sobre poquitico más x más duro, 1. 3 por 1 sobre x más 1 eso, 3 sobre 1, 1 sobre x más 1, ¿cierto? Y la por derivada interna es 1. A ver, de una vez ahí, ¿cómo es el tercer término? 5 5, que multiplica. a 1 sobre x menos 5. Esto es 1 un también. 3, un x menos Hay 3, menos 3. ¿cierto? A ver, el siguiente término. No veo. 2 por 1 sobre 3 menos 2x por 1. Por 2. Por menos 2. ¿Por quién? ¿Por quién? Por menos Uh, 2. Acá multiplico por la interna. Ojo, sí, sí, sí. la derivada de este denominador, ¿quién es? Menos Menos 2. 2. Menos 2. Listo. Mucha atención con eso, porque en algunos casos, como en estos primeros, uno se empieza a acostumbrar que la derivada interna acá está siendo cierto. En el primero, la derivada interna fue 1. En el segundo término, derivada interna fue 1. En el tercero también. Pero ya en este cuarto, la derivada interna no es 1. Fue menos 2. Tener cuidadito también con eso. Bueno, a ver, los últimos términos, entonces aquí queda más. Bueno, la constante es 1. Queda 1 sobre x menos 1. Y el último término acá, esto es menos 2 veces 1 sobre x más 3, ¿vale? 1 sobre x más 3. Vamos a agrupar, es decir, este 2 que multiplica esto lo puedo dejar simplemente como 2 sobre x menos 2. Y vamos a despejar y de una vez. Perdón, el de y de x. ¿Quién es el de y de x? El de y de x será y, vas a multiplicar el y, y acá abre un corchete. Y acá vamos a tener entonces 2 sobre x menos 2 más 3 sobre x más 1 más 5 sobre x menos 3 menos 4 sobre 3 menos 2x, ¿sí? Acá tenemos más 1 sobre x menos 1, sobre x menos 1, y acá tenemos un menos 2 sobre x más 3. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacer con este y? El último paso, después de derivar implícitamente con respecto a x y despejar de y de x, el último paso es el más sencillo de todos. Reemplazar y. ¿Cierto? Y, ¿quién era? La función original. Es decir, que todo esto va a quedar de la siguiente manera. De y de x será. Entonces, bueno, tenemos que recordar la función original. La función original es x menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Por x más 1 al cubo, x menos 3 a la 5, dividido en quién. Acá tenemos un 3 menos 2x. Si no estoy mal, estaba la menos 2. Tengo un x menos 1 a la menos 1 y x más 3 al cuadrado. ¿Sí? Me corrigen si hay algo que esté mal en la función. Y bueno, todo esto multiplicado por lo que nos dio acá en el corchete. ¿Sí? Lo que nos dio en el corchete, es decir, esto multiplicado por 2, x menos 2, más 3, x más 1, más 5 sobre x menos 3, menos 4 sobre 3 menos 2x, más 1 sobre x menos 1, menos 2 sobre x más 3. Y listo, esta es la derivada.
esto que tenemos que hacerle incluso un zoom inverso para que quepa en la pantalla, eso que está ahí es la derivada. Profe, una pregunta. Sí, señor. Eh, ¿Afecta en algo si yo al principio de la operación los denominadores que tienen exponente negativo los paso al numerador? No, no afecta nada. De hecho, podría hacerlo. Y si hay Ah, ok. alguno exponente negativo en el numerador, puede pasarlo al denominador también. No afecta absolutamente nada. Queda igual. Listo, profe. Bueno, como se están dando cuenta, bueno, acá hay algunos pasos, ¿cierto? Hay pasos que seguir, pero de todas formas los pasos vienen siendo un poco más sencillos que lo que tenemos que hacer cuando hacemos producto y cociente. Y cuando usted hace varios ejercicios, ya hace bastantes ejercicios de esto, cada vez mecaniza mejor el proceso y de hecho puede hacer incluso algunos procesos mentalmente, ¿sí? Puede hacer algunos procesos mentalmente. Para eso, no, tal vez no todos lo estarán haciendo ya mismo, lo estarán haciendo en una semana, pero si hacen una buena cantidad de ejercicios, usted empieza a darse cuenta cómo funciona. Empieza a darse cuenta cómo funciona, cómo quedan los resultados y tal vez descubre algunas cosas para sí mismo ahí en el proceso. A ver, cuando usted ya tiene esto bastante mecanizado, mentalmente puede hacer el paso 1, mentalmente puede hacer el paso 2, mentalmente puede hacer el paso 3 y lo único que tiene que hacer a mano es el paso 4, que es escribir. ¿Por qué? A ver, voy a escribir aquí algo. A partir de la función voy a escribir la respuesta. Eh, si de pronto alguien se siente confundido con lo que vamos a hacer, no se preocupe. Como les estoy diciendo, no, yo no le voy a pedir en este momento que lo haga así, solamente espero que si hace muchos ejercicios en algún momento lo pueda hacer de esta manera. Y de hecho se va a dar cuenta que tal vez no es algo muy complicado. Pero no se preocupen si en este momento de pronto no están surgiendo las cosas o no les está fluyendo de la misma manera, ¿vale? No se preocupen. Solamente quiero mostrarles esto en la medida que usted pueda interiorizarlo y en la medida que pueda darse cuenta de cómo funciona el proceso. Como les digo, esto solamente se hace, esto se gana después de hacer varios y varios ejercicios. Entonces, usted puede hacer todos estos ejercicios de una manera mucho más rápida y pues se ahorra un montón de tiempo. A ver, ojo. ¿Quién es la derivada de esto? Mucha atención. La derivada de esto, vamos a escribirla en rojo. Creo que el rojo se ve bien. Ustedes me dicen si se ve mejor el rojo o el blanco. La derivada de esto, de y de x, ¿quién es? Es la misma función y. Como se dan cuenta, al final paso a multiplicar y. Entonces, reescribo mi función y. X menos 2 al cuadrado, x más 1 al cubo, x menos 3 a la 5 sobre esto. 3 menos 2x a la menos 2, x menos 1, acá x menos 1, x menos 1 a la menos 1, y acá x más 3 al cuadrado. A ver, si nosotros pensamos, miremos, mentalmente, ¿qué podemos hacer? Me doy cuenta que todo esto es un cociente. Es decir, acá va a quedar logaritmo de todo el numerador menos el logaritmo del denominador. Luego me doy cuenta que en el numerador hay productos, es decir, esto va a ser suma de logaritmos. Y luego me doy cuenta que puedo bajar exponentes. Entonces, ojo, miren cómo lo voy a hacer. Este va a quedar positivo, ¿cierto? Dentro de toda la lista en el paso 3. Entonces, bajo el exponente 2 y derivo el logaritmo natural de x menos 2. Y la derivada del logaritmo natural de x menos 2 es 1 sobre x menos 2. La derivada interna es 1, se quedó así. ¿Bien? Más. ¿Por qué más? Porque este también está en el numerador y está multiplicando, ¿cierto? Entonces va a ser
una suma de logaritmos. Entonces, bajo el exponente 3 y la derivada de logaritmo natural de x menos 1 es 1 sobre x, perdón, 1 sobre x más 1. ¿Sí? La derivada del logaritmo natural de x más 1. Más. Y acá tenemos bajo el 5. Ahora, la derivada del logaritmo natural de x menos 3 es 1 sobre x menos 3. Ahora, atención a los denominadores, que yo recomiendo que si usted lo hace de todas formas de manera rápida, a lo que va a escribir en los denominadores, inicialmente escríbale con menos y si quiere, o sea, cuando lo esté haciendo así de manera rápida, escriba estos tres resultados con menos y cuando tenga todavía un poquito más de experiencia haciendo ejercicios como esto, pues ya puede avanzar y hacerlo con menos cuentas, ¿vale? A ver, pero si usted observa, usted podría ir haciendo las cuentas aparte y va escribiendo acá los resultados. Miren el del denominador. Como está en el denominador, va restando. ¿Bien? Va restando. Acá, va restando. Bajo el exponente. Ahorita lo que me dé acá, acá en este espacio, lo que me dé, lo voy a poner acá restando. Entonces, bajo el exponente es menos 2, ¿cierto? La derivada de logaritmo natural de 3 menos 2x es 1 sobre 3 menos 2x, ¿cierto? Por la derivada interna que es menos 2. Es decir, acá va a quedar 4. Entonces escribo acá 4. ¿Sobre quién? Sobre 3 menos 2x. Bien. La derivada de este otro que está quedando aquí. De este otro que está quedando acá. A ver, voy a borrar esta. Borramos esta. Y ahora tenemos acá, bajo el exponente, menos 1. La derivada del logaritmo natural de x menos 1 es 1 sobre x menos 1. Y la derivada interna es ¿quién? La derivada interna es 1. Por lo tanto, acá va a quedar menos 1. Con este menos queda más 1 sobre x menos 1. Finalmente, la derivada de esto, ¿quién es? Bajo el 2, ¿cierto? Del logaritmo natural que voy a poner por allá en el paso 3 y hago la derivada del logaritmo natural de x más 3. Eso es 1 sobre x más 3. Y bueno, escribo acá entonces el resultado. 2 sobre x más 3. Y listo. Terminamos. Y ahí estaría esa derivada. Si usted observa, si yo he mecanizado, tengo muy claro, al menos en mi cabeza, cómo está funcionando el proceso de diferenciación implícita, cómo funciona todo ese proceso de diferenciación implícita. Yo una derivada con diferenciación implícita puedo escribirla en un renglón. ¿Sí? En un renglón. Tal vez tengo que hacer unas cuenticas por ahí aparte para ir escribiendo los resultados, pero puedo hacer la derivada en un renglón. Como les digo, yo no les estoy pidiendo que hagan eso en este momento, solamente les estoy mostrando que puede hacerse de una manera más rápida si yo he interiorizado todo esto. Es decir, estoy muy al pendiente de qué es lo que está pasando en el proceso, ¿cierto? De qué es lo que qué es lo que está quedando, cómo bajo las potencias, cómo va quedando uno, cómo va quedando el otro, ¿cierto? Y acá obtengo la respuesta. Para eso se necesita hacer varios ejercicios, muchachos, pero de hecho ahorra muchísimo tiempo. O sea, una derivada con productos y cocientes que tiene triple producto en numerador, triple producto en denominador, tranquilamente al menos me podría gastar, qué sé yo, una hoja de examen, una página de examen, de una hoja de examen. ¿Sí? Al menos. Tendría que tener también muy claro de cómo hacer el esquema de esa derivada y no cometer errores en el camino. Algo que es muy bueno de la diferenciación logarítmica es que las cuentas son más o menos aisladas. A ver, ¿a qué me refiero? Si yo de pronto la embarré por acá, no sé, derivando el logaritmo natural de esta partecita, supongamos, de esta parte que está acá, de esta parte que está acá. La embarré derivando esto. Entonces, en el resultado, lo único que me va a cambiar es esto. Si toda la respuesta cambia, es cierto, toda cambia. Pero
es menos sensible a errores. Es decir, yo cuando quiera revisar el proceso, si me doy cuenta que algo esté mal, entonces puedo revisar cuenta por cuenta. Y si me doy cuenta que esto es lo que está mal, entonces necesito corregir esto, y si corrijo esto, ya está bien. No necesito, como cuando uno, por ejemplo, hace Gauss-Jordan en álgebra lineal. Si usted está haciendo Gauss-Jordan en álgebra lineal y en la segunda operación la embarró con un signo, con alguna cuenta, de ahí para abajo, ¿cómo está todo el proceso? Todo el proceso está mal, ¿cierto? Porque las demás líneas de ese proceso dependen de las unas líneas anteriores. Es decir, ahí va a tener que cambiar muchas cuentas, ¿sí? Va a tener que cambiar muchas cuentas. Pero acá no necesita cambiar tantas cuentas, tal vez una que otra cuenta. Entonces, también es una ventaja que tiene la diferenciación logarítmica, que es menos sensible a errores en el sentido de que los errores son más aislados, las cuentas son un poco más aisladas, son más pequeñas también, y por ahí las cosas funcionan un poco mejor. A ver, vamos a hacer otro ejercicio, que esta parte de verdad que me interesa que la tengamos muy clara. Cuando estemos en el hospital vamos a estar necesitando esto, y en cursos superiores ustedes lo van a estar necesitando también. Entonces, necesito que tengamos esto clarísimo. Entonces, a ver, vamos a poner aquí, bueno, yo les había dicho que ese paso 2, donde decía que no se podía dejar ninguna potencia, ni ningún cociente, ni producto, era un poco flexible, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo natural de x más 2 al cuadrado, yo puedo bajar esto y que me queda el logaritmo natural de x más 2. Pero, ¿qué hago en este caso? ¿Qué hago? En este caso, no hay nada que hacer. No se puede hacer nada. Espero que también eso quede claro. Este 2 no lo puedo bajar. Este 2 no lo puedo bajar. Para que el exponente pueda bajar, debe ser exponente ¿de quién? De todo el argumento, de todo. Acá sí puede bajar. Acá no. Es decir, acá por más de que yo quiera, no puedo bajar ese exponente. Entonces ahí sí va a tener que tener el resultado alguna potencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que no es una potencia de un logaritmo, ni es la potencia del argumento de un logaritmo. Es la potencia acá dentro del argumento del logaritmo, y eso no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, si tenemos esto ahí en una diferenciación logarítmica, ¿cuál es la derivada de esto? ¿Cuál es? Logaritmo de x al cuadrado por logaritmo de 2, ¿no? 1 sobre x al cuadrado más 2 por 2x. Exactamente, por 2x, ¿sí? Entonces acá hacemos esta derivada así, no pasa nada, no hay ningún problema con esa derivada, ¿bien? Entonces yo voy a tratar de reducir todos esos productos, cocientes y potencias tanto como sea posible, ¿no? Hay casos en los cuales no voy a poder quitarme todas las potencias, no es posible hacerlo en todos los casos, ¿bien? Entonces eso puede ocurrir, ¿bien? Quería que viéramos esto. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. A ver, les voy a plantear acá un ejercicio. Ustedes lo van haciendo y ya lo revisamos. Revisamos el resultado. Si quieren que revisemos paso a paso, lo hacemos. Ahí vamos bien. A ver, vamos a poner la siguiente función. Entonces, segundo ejemplo, tenemos la función y igual. Y aquí vamos a aprovechar este x cuadrado menos 2 a la 3 x más 2, bueno, sí, vamos a poner x más 2 a la 4. Acá ponemos 3 menos 2x a la 5. Y a ver, acá también podríamos poner algo así, x cuadrado más 2x menos 1 a la 2. Acá x menos 3x al cubo, ¿sí? X menos 3x al cubo. Bueno, voy a cambiar este x para que no se compliquen de pronto con alguna cosa, porque ahí tendríamos que hacer alguna cosa más. Voy a poner 1 menos 3x al cubo a la menos 2.
así, por ejemplo. A ver, deriven esto. Tenemos arriba triple producto, abajo tenemos un doble producto, pero bueno, exploren las posibilidades. Recomendación, revisen si es posible para este ejercicio factorizar esto que está en la base. Es decir, revisen si es posible escribir esto de alguna manera así al cuadrado, lo que está acá por dentro. Y si es así, yo les recomiendo que luego de escribirlo así, entonces reparta cuadrados. Se haga una distributiva para la potencia. Es decir, escriba eso así y escriba lo otro así, esa partecita. Exploren eso, revísenlo y bueno, ya lo miramos. ¿Vale?
¿Listo, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, vamos a ver cómo queda esta respuesta. ¿Cómo quieren que lo hagamos? ¿Lo hacemos paso a paso? ¿Ponemos la respuesta para que comparen o cómo quieren? Paso a paso, profe. Bueno, vamos a hacerlo entonces paso a paso. Bueno, primero que nada, algo que pueden ver, como les dije, es ver si podían factorizar este polinomio de grado 2, ¿cierto? Y una vez factorizado este polinomio de grado 2, se podría trabajar ahí con un triple producto en el denominador. ¿Se podía factorizar o no? No. Seguros. Según tengo en cuenta acá la calculadora, a ver, esto sí se puede Profe, no se factorizar. escucha muy bien. ¿No se está escuchando otra vez bien? No sé por qué esto se baja el volumen a ratos. Bueno, creo que ahí se debe estar escuchando un poco mejor. Sí, mejor. Vale. Esta parte del denominador, vamos a hacerlo de dos formas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Factorizándolo o no lo factorizaron? Porque no necesariamente debo factorizarlo. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? No, no lo factorizo. Listo, vamos. Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces, primer paso, tomo logaritmo natural. Voy a hacer paso 1 y paso 2, acá como más o menos rápido. Logaritmo natural de y, ¿bien? Y acá tomando logaritmo natural de esto, voy a separar logaritmo en productos, ¿cierto? El logaritmo del cociente es una resta de logaritmos. Logaritmo de los productos que están acá es una suma de logaritmos y voy a bajar las potencias. Es decir, aplicando propiedades de logaritmos en la parte derecha queda 3 veces logaritmo natural de x cuadrado menos 2. Acá más 4 veces logaritmo natural de x más 2. Más 5 veces logaritmo natural de 3 menos 2x. ¿Sí? ¿Le vamos bien? Ahora menos 2 veces logaritmo natural de x al cuadrado más 2x menos 1. Y ojo, acá voy a bajar este menos 2. Con el menos que aparece por estar en el denominador, va a aparecer más 2 veces logaritmo natural de 1 menos 3x al cubo. ¿Sí? De momento, hasta ahí vamos bien, hasta ahí les quedó el paso. Después de aplicar propiedades de logaritmos, vamos a ir revisando. 3 logaritmo natural de x cuadrado menos 2, más 4 veces logaritmo natural de x más 2, más 5 logaritmo natural de 3 menos 2x, menos 2 logaritmo natural de x cuadrado más 2x menos 1, falta un paréntesis, más 2 logaritmo natural de 1 menos 3x al cubo. Ahora lo que queda es ir derivando, ¿cierto? Ir derivando la derivada del logaritmo natural. ¿Quién es? El logaritmo natural de y es 1 sobre y por la derivada interna que es y de x. Y acá vamos a ir derivando. Entonces dejo el 3, la derivada del logaritmo natural de x cuadrado menos 2 es 1 sobre x cuadrado menos 2 por la derivada interna que es 2x. Más, dejo acá este 4 quieto, la derivada del logaritmo natural de x más 2 es 1 sobre x más 2, la derivada interna es 1, más 5 veces la derivada del logaritmo natural de 3 menos 2x es 1 sobre 3 menos 2x por la derivada interna que es menos 2, menos 2 veces la derivada de este logaritmo natural es 1 sobre x al cuadrado más 2x menos 1
por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? La derivada interna es 2x más 2. Bien. Y finalmente acá, más 2 veces la derivada de este logaritmo natural, que será 1 sobre 1 menos 3x al cubo por la derivada interna, que ¿quién es la derivada interna? Menos 9x. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agrupar esto y ya pasa uno a multiplicar y, ¿cierto? Pasa a multiplicar y ya estaría. Es decir, de y de x es, bueno, ustedes ahí reemplazan y, lo voy a dejar acá bien marcado, lo reemplazan, ya miramos. Y acá lo que me interesa es lo que queda en el corchete, que es más o menos lo que deberíamos revisar, ¿cierto? Acá va a quedar 6x sobre x al cuadrado menos 2 más 4 sobre x más 2 menos 10 sobre 3 menos 2x. Acá tenemos, ojo, voy a multiplicar el menos 2 de una vez por todo lo del paréntesis. Entonces, bueno, voy a dejar el menos acá por fuera y multiplico el 2. Es decir, va a quedar 4x más 4, ¿sí? Sobre x al cuadrado más 2x menos 1. Acá tenemos menos 9 por 2, 18x sobre 1 menos 3x al cubo. Y bueno, acá está esto, ¿sí? Más o menos así. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si usted revisa una respuesta en un libro, tal vez el libro, esta parte de acá, hace el producto de signos, es decir, este menos lo mete aquí a multiplicar al denominador, es decir, posiblemente en un libro, el libro escribirá la respuesta de esta manera, 2x menos 3, ¿sí? Y pone acá signo antes, le pone positivo, ¿sí? Básicamente es como si yo estuviera haciendo un factor común menos 1, ¿cierto? Un factor común menos 1 de lo que viene siendo el denominador. Observe, si yo le hago un factor común menos 1, me queda menos 1 por 2x, acá está, menos 2x. Y menos 1 por menos 3 es 3. Y si usted le pone acá el menos adelante, hace el producto de estos dos signos, ¿cierto? Y simplemente entonces en el texto, en alguna parte de una respuesta, lo escribirán así. De la misma forma, por ejemplo, este 18, uno podría esperar que la Profe, respuesta de un libro, 18 es, ¿cómo? ese 18 es x al cuadrado. Es x, así esto es x al cuadrado. Tienes razón. Sí, esto es x al cuadrado. Esto es 9x al cuadrado. Y acá esto es 18x al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cómo se vería la respuesta en un texto? Se vería como más 18x al cuadrado sobre 3x al cubo menos 1. ¿Sí? Entonces, por ahí para que tengan eso presente, cuando estén por ahí revisando respuestas en los textos, de pronto no se vayan a alarmar porque hay cosas diferentes en algunos signos o en algunas cosas ahí. ¿Bien? Bueno. Bueno, muchachos, eso sería lo que vamos a ver por el día de hoy.